everybody. Good morning and welcome to our third class. Yes. Today we're going to talk or we're going to start about the third module. Bueno, ahora, en esta clase vamos a hablar y vamos a tratar lo que va a ser el tema de esta unidad 3, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos. Eh, les voy a empezar a hablar de una palabra nueva que les traigo el día de hoy. Sí, vamos a adquirir vocabulario nuevo o quizás ya lo conocían. Bueno, me gustaría saber que me comentaran si ustedes ya conocían lo que es esta palabra que les traigo el día de hoy. Luego les voy a dar un espacio en el cual les voy a facilitar lo que son las recomendaciones sobre el módulo pasado, ¿sí? O la unidad 2 de este trimestre o este periodo. Y luego sí vamos a empezar a hablar de lo que va a ser, de lo que van a ser los temas de esta tercera unidad o tercer módulo de este periodo. Chévere. Muy bien. So today I'm bringing you the word hope. Eh, no sé si la han visto, bueno, probablemente sí la pudieron haber visto antes, quizás se la han encontrado, quizás no sabían el significado, quizás lo aprendieron por alguna circunstancia de la vida, ¿sí? Bueno, la palabra hope, ¿sí? Esta nueva palabra nos va a indicar, eh, es una emoción, ¿sí? Nos va a indicar una emoción de expectativa o de deseo de que algo suceda. Vamos, no sé si ya en tu mente se te viene alguna palabra en español. Bueno, la traducción de esta palabra es esperanza, ¿sí? De hope. Cuando decimos, por ejemplo, I hope to, I hope to get well on this period. Espero, sí, espero salir muy bien en este periodo. O I hope to get a 10 on this test. Espero obtener o espero sacar un 10 en este examen. Bueno, esta palabra no solamente, no, bueno, sí, normalmente es sobre esperar algo que deseas muchísimo, pero muchas veces lo vemos como algo más, digamos, eh, como es una palabra, hi, everything's good, thank you. Es como una palabra más de motivación, ¿sí? Yo la he visto en muchísimos espacios, en muchísimas imágenes de esas que están por internet y en muchísimas oraciones. Y bueno, hope es una nueva palabra que vas a recibir el día de hoy y que puedes empezar a usar en tu vocabulario. Quizás, o bueno, te invito a que crees una oración con hope, ¿sí? Por ejemplo, today I hope for you to understand the class, ¿sí? Espero que ustedes puedan entender la clase, pero es esperar mucho más profundo, ¿sí? Más que la otra palabra que es esperar a alguien. ¿Ok? Entonces tenemos esta nueva palabra para nuestro vocabulario, hope, esperanza. O esperar algo a partir de la esperanza, ¿sí? Bien. Nada, bienvenidos a la unidad número 3 o el módulo número 3. Nuevamente, mi nombre es Kendar Meneses, Mr. Kendar Meneses. Algo muy importante acá, que de hecho en una clase anterior me decían que por qué Mr. Kendar Meneses. Normalmente en inglés a los docentes se les llama Miss, a las profesoras y a los profesores se les dice Mister, ¿sí? Ahí hablamos de lo que son grados o jerarquías de estudios superiores, ¿sí? Bueno, en mi caso, yo soy Mr. Kendar Meneses, ¿sí? Es como decir señor Kendar Meneses, pero se entiende desde del lado profesional, ¿ok? No sé si han visto alguna película o alguna serie en la cual un estudiante llama a la profesora y le dice Miss. Miss Something, Miss Mary, Miss Something. Bueno, en esos casos es que usamos el Miss para las mujeres y el Mr. para los hombres. En este caso, pues, Mr. Kendall Meneses for you, ¿ok?
O también, bueno, en español, o bueno, en las clases acá en Latinoamérica, normalmente la gente llama a las personas, por ejemplo, teacher, kindergarten, chess. También es válido, pero la forma más formal de decir esto o de llamar a alguien por su título o por su carrera es Mr. and Miss, ¿ok? Y bueno, nada, bienvenidos a a su tercera clase de este periodo de Inglés 5. Vamos a continuar entonces con con las recomendaciones. Recomendaciones para este módulo. Es que he visto en los módulos anteriores y en estas evaluaciones que en la en la parte de las pruebas orales se han enfocado mucho en decir las cosas así sin más. ¿Qué hago yo para evaluar las actividades orales o las actividades de speaking? Yo me enfoco mucho en lo que es la pronunciación, la coherencia, la entonación y la creatividad, ¿sí? Al momento de ustedes crear la respuesta a estas asignaciones. Entonces, les recomiendo que al momento de hacer una grabación y demás, ustedes presten muchísima atención más que nada a la pronunciación y a la entonación. ¿Cómo puedo yo saber cómo pronunciar y cómo entonar al momento de hablar? Para eso tenemos una herramienta muy común, en algún momento tuvieron que haberla usado, que es la de Google Translator, ¿sí? O el traductor de Google. Ustedes al momento de traducir algo, quizá no traducir, sino simplemente usarlo para escuchar bien cómo pronunciar, ustedes ponen el texto en la casilla y allí les sale la opción de escuchar. Allí ustedes pueden escuchar, bueno, específicamente una palabra o un texto completo de cómo la pronuncio con la fonética correcta para poder salir muy bien en el speaking o en esa evaluación oral. Entonces, esto es una herramienta que ustedes pueden usar que les va a servir muchísimo. Y pues nada, les invito a que la empiecen a usar. Eh, Hay estudiantes que hasta el momento de hoy, bueno, hasta el día de hoy, solamente entregan una actividad por módulo. Recuerden que cada módulo, que son cuatro, que cada módulo tiene un porcentaje del 25, ¿sí? Entonces, cada módulo tiene un 25% de la nota y esto va a acumular a que tú tengas una nota con la cual puedas eximir. La idea es eximir y no solamente, digamos, pasar la, la, la materia, sino eximir con buenas notas, ¿sí? Bueno, les invito a que estén mucho más pendientes, a que puedan completar las asignaciones completas, no solamente una, sino las dos o las tres, las que yo asigne, para que estemos un poco más pendientes de eso. También vi casos en los que las respuestas eran muy cortas. ¿Qué necesito yo? Yo necesito que usemos la la mayor formulación de oraciones, la mayor cantidad de palabras, de vocabulario, ¿sí? Al momento de contestar para una asignación. Entonces, mi recomendación es que escriban más, ¿ok? Usemos los recursos eh, en general. Hay muchísimas herramientas en internet o me pueden preguntar a mí cómo se pueden ayudar para hacer esto, ¿sí? Normalmente, lo que les digo, con las clases que yo les doy, eh, ustedes tienen una referencia para que ustedes puedan soportar esta información también en YouTube. En Google podemos conseguir todo lo que necesitemos en Google está, ¿ok? Solo hay que saber, pues bueno, investigar, hay que saber usar las palabras claves para poder llegar a esa información. Y por supuesto, lo que les decía, en el caso del listening y el speaking, para que estemos pendientes de eh, estas herramientas de traducción que normalmente tienen como ese espacio para que ustedes puedan escuchar. Entonces, mucho cuidado al momento de no solamente contestar las asignaciones, sino en general hacerlas. Eh, si no lo han hecho hasta ahora, pues les invito a que
se pongan pilas justamente ahorita en este módulo y en el siguiente que ya son los últimos, ¿sí? Y bueno, nada, esas son mis recomendaciones hasta ahora para que ustedes la puedan tomar nota y puedan ponerse al día. Bien, entonces, el primer tema del día de hoy, o bueno, el tema en general el día de hoy van a ser las sugerencias, ¿sí? Suggestions. Para eso nosotros usamos los que son los verbos modales. Entonces, verbos modales los uso para dar sugerencias y para responder a estas sugerencias en algunos casos, ¿sí? Normalmente es para formular estas sugerencias. ¿Qué es una sugerencia? Es básicamente una recomendación o es un consejo que uno le da a una persona para que le vaya bien, ¿sí? Para que pueda hacer algo, para que pueda lograr una meta, para que pueda hacer las cosas de una mejor forma. Lo que les acabo de dar, las recomendaciones, bueno, esas son suggestions. Yo les acabo de dar sugerencias para que ustedes puedan eximir en sus asignaciones, ¿ok? Como les decía, nuevamente usamos los verbos modales para dar sugerencias. ¿Qué son verbos modales? Los verbos modales son verbos que me acompañan a un verbo base, ¿sí? ¿Cómo es eso? Un verbo que me acompaña a otra. Bueno, son verbos auxiliares que yo uso antes de decir el verbo de acción de lo que voy a decir. Por ejemplo, eh, o bueno, en español, tú deberías el verbo modal, tú deberías comer. ¿Ves? Te estoy dando una sugerencia. Estoy usando el sujeto tú, deberías, que es el verbo modal para dar la sugerencia, y luego el verbo base que sería comer. Es decir, es una oración que está compuesta de dos verbos, uno modal y el otro que es el verbo base, que en este caso fue comer. Vamos a ver un poco más a fondo de esto. El verbo modal para dar sugerencias es should, ¿ok? Se escribe should. ¿Qué pasa? Al momento de pronunciar should, si escuchen should, yo no pronuncio en ningún momento la letra L, ¿sí? Yo digo should, como si le quitara la O y la L. Yo digo should, tal cual. Y eso me significa debería en español, ¿sí? Vamos a leer acá lo que nos dice. Dice, should is most commonly used for making suggestions and recommendations. Entonces, should o deberías, debería o deberías es más usado comúnmente para hacer sugerencias y recomendaciones, los que le había dicho anteriormente. Les di recommendations y ahora les estoy haciendo sugerencias, ¿sí? Un ejemplo que tenemos es You should try the new Vietnamese restaurant. Entonces, you should try the new Vietnamese restaurant. ¿Qué piensan? ¿Qué nos están diciendo ahí? Sabiendo que el verbo try es el verbo base y significa intentar o tratar, ¿sí? En este caso es intentar. Si yo les digo, you should try the new Vietnamese restaurant, les estoy diciendo, tú deberías intentar la nueva comida, el nuevo restaurante vietnamés, perdón. Tú deberías intentar o deberías darle una oportunidad, ¿sí? Al nuevo restaurante vietnamés. Entonces, yo uso el sujeto you, luego uso should, que es el verbo modal, que es el primer verbo que uso para darle como la forma de sugerencia, ¿sí? Y luego uso el verbo que yo quiero sugerir, ¿sí? Por ejemplo, tú deberías intentar, como les decía en el verbo anterior, tú deberías comer, tú deberías dormir. ¿Ven? Estoy dando sugerencias. Estoy usando el should y estoy usando luego el verbo de la acción que yo te estoy recomendando que hagas. Entonces, en este caso, tú deberías probar o deberías darle un chance al nuevo restaurante vietnamés. O sea, es comida vietnamita, ¿sí? Es, de hecho, bueno, un hecho cultural, ¿sí? La comida vietnamís muchas veces o bueno, normalmente la confundimos con la comida china, ¿sí? Mucha de la comida china que conocemos el día de hoy son recetas vietnamís,
¿Ok? Eso es un hecho curioso para que tengan ustedes allí. Entonces, deberías intentar o deberías darle un chance al nuevo restaurante vietnamés, ¿sí? Un primer ejemplo. Pero les traigo otro ejemplo. Este dice, We should leave now so we don't miss the bus, ¿sí? Si vemos la imagen, quizás nos demos una idea de qué nos están diciendo ahí. Tenemos un bus que se está yendo y la persona está corriendo. Bueno, nosotros le estamos dando una sugerencia a esta persona para que no suceda esto. O sea, le estamos diciendo, tú deberías irte ya para que no pierdas el bus. ¿Ok? Estamos dando una sugerencia para que no suceda esto. Entonces, sorry, yo dije you. En este caso es we. Nosotros, ¿sí? Nosotros deberíamos irnos ahora, así no perderemos el bus. O para no perder el bus. Entonces, we should leave now so we don't miss the bus. Vamos a prestar atención acá. Lo más importante que debemos hacer al formular una sugerencia o una oración de sugerencia es prestar atención a que tengamos el sujeto, ¿sí? En este caso es we, es un pronombre, perdón. Entonces tenemos we, luego tenemos el verbo modal, es el que me expresa la sugerencia, should, we should, y luego tenemos el verbo base, que era lo que les decía. En este caso la acción sería irnos o irse. Entonces nosotros deberíamos irnos. A partir de acá, del verbo lead, que es el verbo base, es la acción que estamos sugiriendo, nosotros podemos completar o podemos complementar una oración. ¿Por qué deberíamos irnos? ¿Sí? ¿Por qué deberías comer temprano? O no sé, simplemente podemos complementar la estructura que usamos para dar una sugerencia para dar una información mucho más completa. En este caso, una sugerencia o una recomendación, ¿sí? Les tengo este otro ejemplo, ¿sí? Esto es muy común y bueno, ya sabemos cómo decir esto. Veamos la imagen. Son dos autos, normal, pero más adelante hay un hueco, ¿sí? Hay un, hay un bache en el cual pues puede dañar el carro. Para eso nosotros damos una sugerencia o una recomendación. En este caso, no es como a alguien, sino es como uno comentándole a otra persona una sugerencia para, en este caso, pues la ciudad, ¿sí? Dice, the city, en este caso, the city o la ciudad es el sujeto. The city should fix these potholes. ¿Qué creen que sea esto? Bueno, la ciudad debería arreglar, sí, o reparar estos huecos en la carretera. Entonces, como les digo, no es una sugerencia que uno da directamente a alguien, sino es una sugerencia que uno le comenta a alguien, ¿sí? Como que, bueno, la gobernación o la alcaldía, depende depende de a quién le incumba estos problemas, debería arreglar la carretera, ¿sí? Debería tapar los huecos. Es una expresión que usamos muchísimo en español, más que nada acá en Venezuela o en Latinoamérica, ¿sí? Eh, o debería arreglar el asfalto. En este caso están siendo muy directos. La ciudad debería arreglar o reparar estos huecos de la carretera. ¿Ok? No sé si quede todo claro hasta ahora. Bueno, como les decía, si no queda tan claro, en internet podemos encontrar muchísima más información. Toda esta información yo se las voy a facilitar en lo que es eh, el aula virtual, ¿sí? En la parte de recursos de la unidad o del módulo 3. Bien, entonces ya tenemos esta palabra o este verbo modal should, que es el que me va a indicar que yo estoy dando una recomendación o una sugerencia, ¿ok? ¿Qué pasa? En algunos casos, should también expresa lo que es
un deber, ¿sí? Como una responsabilidad que aún no está haciendo, ¿cómo así, cómo decirlo? O sea, es una responsabilidad o es una tarea que aún no se ha hecho, ¿ok? Para eso tengo estos dos ejemplos. El primero es, I should be working right now. Yo debería estar trabajando en este momento. Acá nos dice, o bueno, es un comentario aparte, dice, In other words, I have a duty or obligation to work now, but I'm not doing it. ¿Sí? En otras palabras, yo tengo la tarea o la obligación de trabajar justo ahora, pero no lo estoy haciendo. Entonces, también usamos should para expresar tareas o responsabilidades que aún no se hacen. Cuando la gente procrastina. Bueno, you should be working right now, ¿ok? También tenemos el ejemplo de you should be wearing your seatbelt. Esto es una obligación directamente, ¿sí? Tú deberías estar usando el cinturón de seguridad, your seatbelt. This is stronger than a recommendation because wearing a seatbelt in a car is mandatory in many places, ¿sí? Eso es mucho más fuerte que una recomendación, o sea, es una obligación, no es una recomendación, ya es una obligación, porque usar el cinturón de seguridad es obligatorio, ¿sí? Mandatory. Si no conocían esta palabra, se las presento. Mandatory, ¿sí? Significa obligatorio. Que algo es una regla. Entonces, deberías usar el cinturón de seguridad en el carro en todos lados o en todos los sitios, ¿sí? Entonces, usamos should para hablar de recommendations, para hablar de suggestions, para hablar de duties and responsibilities and obligations, ¿sí? Depende del contexto, va a sugerirnos algo. Normalmente son sugerencias. Ahí te están diciendo, tú deberías usar el cinturón de seguridad. Tú deberías estar trabajando en este momento. Son sugerencias en todo momento. ¿Qué pasa en estos casos? En estos casos, cuando son para expresar duty and responsibility, sí, usamos lo que es el should, luego el verbo to be y luego el verbo que le sigue es con ing. Básicamente usamos lo que es el continuo, sí, el tiempo continuo. You should be working right now. Estamos usando el sujeto, I, should, que es el verbo modal, luego el verbo to be, y luego working, yo no digo work, sino digo working, trabajando. Es otra forma de usar las sugerencias, ¿sí? O formular sugerencias. En este caso igual, you should be wearing your seatbelt. En estos casos yo no uso el verbo to be como is, am y are, sino yo digo be. El verbo siempre es en infinitivo, ¿sí? ¿Cómo así en infinitivo? O sea, el verbo sin conjugar. Verbo to be, yo pongo be. Verbo to work, yo pongo work. Verbo to sleep, yo pongo sleep. Entonces, bueno, nada. Igual no nos compliquemos, ¿sí? Queremos empezar a hacer sugerencias o analizar cómo hacemos sugerencias y recommendations. Bueno, ya sabiendo esto, podemos pasar a la negación del verbo modal should, ¿sí? Para dar una sugerencia no de que haga algo, sino de que no lo haga. Nosotros usamos the negative of should, and that is should not, ¿ok? Or should not, or shouldn't, sorry. En este caso, should not, ¿sí? Should más not. Acá hubo una equivocación, ¿sí? Acá teníamos que contraer el verbo modal. Lo tenemos acá completo. You should not eat too much sugar. Y acá lo tenemos contraído. Esta es la contracción. Esto es lo que debía ir acá, ¿ok? Para que no se confunda. Entonces yo puedo dar una sugerencia de que no hagas algo, como por ejemplo, you should not eat too much sugar. Tú no deberías comer mucho azúcar. Ok, entonces estoy usando el shouldn't o el should not para decir o sugerirle a alguien que no haga algo. Obviamente no es saludable comer mucho azúcar, por eso es una sugerencia muy común. You should not eat too much sugar.
El comentario es, it also expresses a suggestion or advice. Sí, también nos expresa una sugerencia o un consejo. The negative can also be contracted, use shouldn't. ¿Ok? La forma negativa también puede ser contraída, usamos shouldn't. Entonces puedo usar should not o puedo usar shouldn't. Y el ejemplo es, you shouldn't work so much. Tú no deberías trabajar tanto. Eso normalmente es una sugerencia o es un consejo para alguien que se estresa mucho a raíz de lo que les digo acá, el trabajo. Entonces tenemos el should y tenemos el shouldn't. Ambos para dar sugerencias y recomendaciones, ¿sí? En positivo y en negativo. Haz esto, no hagas esto. Veamos acá. Nos dice, should can also be used to express expectations. In this context, there is no sense of recommendation, ¿sí? Usamos should para expresar expectativas, ¿sí? Algo que esperamos o sí, sí, en general, algo que esperamos. Vamos a ponernos en contexto, ¿sí? El primer ejemplo dice, the train should be arriving soon. El tren debería estar llegando pronto. Es algo que estamos esperando que suceda, ¿sí? También tenemos, CG should be home any minute now. CG debería estar en casa en cualquier minuto ahorita. Sí, o sea que alguien debería estar llegando ya. The test shouldn't take longer than an hour. El examen no debería tomar más que una hora. Y the flight shouldn't cost more than $400. El vuelo no debería costar más de $400. Entonces, expresamos cosas que esperamos, ¿sí? Esperamos que alguien llegue rápido en ese momento, esperamos que el tren pase, esperamos que el examen no dure tanto, esperamos que un boleto no cueste tanto. Son expectations, ¿ok? Para que vean la versatilidad que tiene un verbo modal como should. Podemos expresar muchísimas cosas. Yo creo que esto pasa mucho en español, ¿sí? Lo que pasa es que uno no lo analiza tanto. Bueno, este es nuestro momento de analizar las cosas, pero tanto en inglés como en español usamos el should y el debería para hablar de sobre todo este tipo de cosas. Expectativas, sugerencias, recomendaciones, ¿ok? Solamente pues que tenemos que traducirlos en nuestra cabeza o en papel para nosotros que estamos, digamos, poniéndonos en contexto con lo que es las cositas de inglés. Bien, entonces ya sabemos cómo formulamos oraciones en positivos, cómo formulamos recomendaciones o sugerencias en negativo. Ahora, ¿cómo preguntamos, sí? ¿Cómo hacemos esas oraciones pero en preguntas, sí? En este caso lo que hacemos es invertir el sujeto y el verbo modal should, ¿sí? Invert the subject and the modal verb should. ¿Qué pasa? En vez de yo decir sujeto, verbo modal y verbo base, sí, I should eat. Yo digo verbo modal primero y luego digo el sujeto. Es decir, lo cambio. Cambio el sujeto con el verbo modal y yo digo should I eat. Ven, ahí yo ya estoy preguntando. Tan fácil como esto. Para yo empezar a formular una pregunta, yo digo, should we bring anything to the party? Lo que les acabo de comentar. Usamos primero should, luego usamos el sujeto y luego usamos el verbo base. Should we bring anything to the party? ¿Deberíamos traer algo a la fiesta? Estamos preguntando algo que deberíamos hacer, ¿sí? Estamos pidiendo una opinión sobre una sugerencia o estamos pidiendo una recomendación. Should I sign up for a gym membership? Debería registrarme para la membresía del gimnasio. También tenemos, when should I submit my assignment? En este caso usamos las palabras de pregunta que son de WH, ¿sí? Como por ejemplo, when, que es cuándo, y where, que es dónde, ¿sí? Entonces sería, when should I submit my assignment? ¿Cuándo debería yo entregar mi aplicación o mi tarea? ¿Ok? ¿Cuándo debería entregar mi actividad o mi tarea? Y luego tenemos, where should we go for our next vacation?
¿A dónde deberíamos ir para nuestra próxima vacación? ¿Ok? Bueno, esta es la forma de hacer preguntas. Veamos rápidamente la estructura, que era lo que les explicaba sin mostrárselo. Para la afirmativa, sujeto, verbo modal, verbo. Para las negativas, sujeto, verbo modal, negación, el not, y luego el verbo base. Y para las interrogativas, perdón, usamos el should, que es el verbo modal, luego el sujeto, luego el verbo base y por último el signo de interrogación. Siempre se nos olvida, esto no debe pasar. Si en la prueba que yo les voy a hacer se les olvida poner un signo de interrogación, básicamente van a perder el puntaje de esa asignación porque no me están expresando que es una pregunta, ¿ok? Básicamente me están diciendo una oración cualquiera. Ok, now let's make suggestions. Ahora vamos a hacer sugerencias. Vamos a ver. Les estoy dando en, nada más en esta oración les estoy diciendo o les estoy sugiriendo que hagamos algo. Les estoy sugiriendo que hagamos sugerencias, ¿sí? Now let's make suggestions. Ahora vamos a hacer sugerencias. ¿Qué pasa? Tenemos otras expresiones para hacer sugerencias, como por ejemplo, how about o what about, ¿sí? En ese caso sería como, ¿qué tal si? O ¿qué pasa si? ¿Ok? Estamos hablando de, ¿y si pasa esto, qué hacemos? ¿Ok? También tenemos el why don't. Esto es para una pregunta. Why don't? ¿Por qué no? Estoy igual empezando a sugerir algo, ¿sí? Como por ejemplo, ¿por qué no vamos a comer comida china? ¿Sí? Estoy sugiriendo que vayamos a comer comida china. O ¿por qué no duermes media hora más para que no estés cansado? Why don't you sleep a little bit more? ¿Por qué no duermes un poco más? ¿Ven? Entonces tenemos how about, what about, why don't. Ahora, should we también es para una pregunta. Should we sería, deberíamos, no sé, should we go to the movies? Deberíamos ir al cine. O should we sleep early? Deberíamos dormir temprano. También estamos expresando una sugerencia. Y por último tenemos let's. Let's es como eh, decirte, vamos a hacer algo, ¿sí? Yo te puedo decir, let's go, vámonos. Yo te puedo decir, let's eat, comamos. Yo te puedo decir, let's write an essay, escribamos un ensayo. Yo puedo usar let's de muchísimas formas y sin embargo también estaría expresando lo que son sugerencias, ¿ok? Veamos ejemplos. What about having lunch now? ¿Qué tal si almorzamos en este momento? También tenemos why don't we watch a movie? Porque no vemos una película. También tenemos should we watch a movie? Que la dije anteriormente. Deberíamos ver una película. Y la última es let's go to the beach. Vamos a la playa. En estas cuatro expresiones estoy dando sugerencias, ¿ok? Me estoy incluyendo en muchas de ellas y estoy recomendando que alguien, no, en todas me estoy incluyendo, ¿ves? What about having lunch now? Bueno, en este caso puede ser tanto plural como singular, como ¿qué tal si almuerzas ahora, sí? O ¿qué tal si almorzamos ahora? Esa es como general. De resto, pues nada, oraciones con sugerencias y demás. Y bueno, nada. Eh, ¿Cómo respondemos a estas sugerencias? Tenemos de forma negativa como cool, great, ¿sí? Eh, un ejemplo, should we watch a movie? Yo puedo decir, great, yes, let's watch a movie. ¿Ok? Luego dice, that sounds interesting o that sounds good. O también puedo decir, sounds interesting o sounds good. Para yo decir, suena interesante o suena muy bien. Estoy dando una respuesta positiva. Hagámoslo, ¿sí? Básicamente. También podemos decir, I'd like to go, que sería, me encantaría ir. O puedo decir, that's a good idea, o es una buena idea. Para responder a sugerencias de forma negativa, yo puedo decir, I don't feel like doing that. Sí, como que
no siento que deberíamos que deba hacer eso. O sea, como que no tengo ganas. También, I don't really feel like going. I don't really feel like going sería, la verdad no tengo ganas de hacerlo, ¿sí? Como que no me siento bien. También puedo decir, that doesn't sound very good. Eso no suena tan bien, ¿ok? Es como que, no. Y por último, algo más directo, no thanks. No, gracias. Es una sugerencia como que, should I give you water? ¿Debería darte agua? No thanks. No quiero, ¿ok? Entonces, formas positivas, negativas, normalmente para decir bien, cool, great, ¿sí? Súper genial, sí, sounds interested, sounds good. Suena bien, me gusta, I like to go, oh, that's a good idea. De estas maneras podemos responder a esas sugerencias que acabamos de formular en estos ejemplos, ¿ok? Bueno, nada, básicamente este es el tema de este tercer módulo o de esta tercera unidad. Sugerencias, ¿sí? Hacer sugerencias, responder a sugerencias, cómo lo creamos de manera positiva, negativa o cómo hacemos una pregunta para recibir una sugerencia, ¿sí? Nos vamos a enfocar en esto. Eh, yo les voy a estar subiendo las asignaciones al aula virtual. También les voy a estar compartiendo esta información en los recursos. Voy a enviarles un video de YouTube donde se explique, digamos, con muchos más ejemplos, cómo manejar todo este tema, ¿ok? Entonces, nada, this is all for today, folks. So, I hope to receive a message if you didn't understand anything or suggestions. Ok, me pueden dar sugerencias sobre cualquier cosa sobre esto o algún comentario, todo siempre va a ser súper bien recibido. Y bueno, nada, para el próximo módulo, pues yo les estaría también de la misma forma compartiendo lo que es toda la información, los recursos, para que ustedes me puedan completar la asignación o la actividad que yo les voy a estar enviando. Para la próxima, para el próximo módulo, lo que tengo pensado, bueno, para que lo tengan en mente, es que ustedes tomen parte activa en la clase, ¿sí? Me gustaría que grabaran un video hablándome sobre un tema en específico que yo les voy a clarificar más adelante. Y bueno, nada, por los momentos enfocémonos en la unidad 3 módulo 3, ¿sí? Sugerencias, hacer sugerencias, responder a sugerencias, usar verbos modales para sugerencias como es el should. Y bueno, nada, see you next class. Bye.